Dios te bendiga, Dios te guarde. Para mí es un placer poder saludarte y bendecir tu vida a través de la palabra del Señor que va a ser expuesta en este día. Quiero antes invitarte a que si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, si aún no lo has hecho, dale clic a la campanita y así podrás suscribirte y recibir las reflexiones, los mensajes y todas las notificaciones de lo que hacemos a través del canal. Quiero comenzar a hablar sobre la vida del rey Ezequías y el poder de nuestro Dios. Vamos a irnos a la palabra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 10, nos dice así: Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Cuando el rey Ezequías inicia su reinado, entendió que para que su reino fuera exitoso debía poner a Dios en primer lugar en su vida, en su reino y en el pueblo, por lo que inicia una serie de reformas en el templo y en el servicio al Señor. Establece el servicio de los sacerdotes y levitas. En ese entonces había un descuido espiritual enorme, ya que su padre, el rey Acaz, se había apartado de Dios y con él todo el pueblo de Judá se había apartado del Señor. Este pueblo se había olvidado de la ley de Dios, se había apartado del Señor y había desviado su corazón tras la idolatría y el paganismo. Israel, quien era el reino del norte, su capital fue Samaria. Esta fue sitiada por 3 años y finalmente conquistada por los asirios, y todos sus habitantes fueron llevados cautivos. Todo esto porque el pueblo se había apartado de Dios, había ido tras dioses ajenos. Pero nos dice la palabra de Dios que Ezequías, rey de Judá, reunió a los sacerdotes y levitas, a los líderes espirituales, y les exhorta a santificarse y a santificar el templo de Dios, pues estaba abandonado, estaba contaminado. El rey Ezequías comienza a hacerle unas propuestas a ellos y comienza a instarle a que guarden los mandamientos de Dios, porque ellos habían abandonado el servicio a Dios. Según el verso 7, que nos dice que aún cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario del Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Apagaron las lámparas. Las lámparas puede significar que ellos se apartaron de la luz, de la verdad, de la palabra. Se habían apartado de los mandamientos de Dios. No se ocuparon en leer, en estudiar y en aplicar la palabra de Dios. El salmista nos dice: porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sin la palabra de Dios, mi querido hermano, no tenemos guía para caminar en la vida. Nos dice que ellos no quemaron incienso. Significa que los líderes junto al pueblo se habían apartado de la oración y la adoración al Dios verdadero. Y muchas veces nos sucede a nosotros que nos apartamos, nos descuidamos de la oración. Y por esto vienen las desgracias muchas veces a nuestras vidas, y la sequía espiritual a nuestras vidas llegan porque nos hemos apartado de la lectura de la palabra, no solamente de leerla la palabra, sino de aplicárnosla a nuestras vidas, y nos hemos apartado también de la oración, y vienen estas desolaciones a la vida espiritual de nosotros. No sacrificaron holocausto. Quiere decir que el pueblo estaba en pecado y sin arrepentimiento. El holocausto era la ofrenda que se ofrecía a Dios por el pecado. Y yo te pregunto,
¿Cómo está tu vida? ¿Acaso estás como estaba el pueblo de Judá? Para el cristiano, la oración, la comunión con el Señor es esencial. Vivir una vida apegada a los mandamientos del Señor y en constante arrepentimiento es algo vital. Como consecuencia de este abandono espiritual, el pueblo estaba viviendo tiempos muy difíciles y muy peligrosos. Muchos de ellos habían sido llevados cautivos, otros habían muerto y los demás eran causa de burla. Había gran desolación, espanto y terror. Y esta situación que vivía Judá no difiere mucho de lo que está pasando en nuestros días. No es muy diferente a lo que está aconteciendo con nosotros hoy en día. Pero una sabia decisión puede cambiar el curso de la vida. Una sabia decisión en un gobernante de una nación puede cambiarlo todo. Una sabia decisión en tu vida puede cambiar tu destino. Yo he determinado hoy, dijo el rey Ezequías, yo he determinado hoy hacer pacto con Jehová, Dios de Israel, para que aparte de nosotros su ira. Una determinación que fue puesta en acción, una determinación que debes tú tomar. Debemos pararnos, detenernos y pensar, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Acaso necesitamos determinar qué es lo que vamos a hacer? Una sabia decisión en servirle a Dios, en amarle a Él como Él nos amó a nosotros con un amor sacrificial, puede cambiarlo todo. Ellos tomaron esta determinación e inmediatamente pusieron manos a la obra. Los sacerdotes y levitas inmediatamente iniciaron santificándose ellos y limpiando el templo de Dios. Tan pronto como el rey Ezequías supo que el templo estaba limpio y que los levitas y los sacerdotes estaban santificados, no perdió tiempo. Hizo expiación por los pecados del reino pasado. No bastó con lamentarse y dejar los pecados. Llevaron una ofrenda por el pecado, como decía la ley dada por Moisés. Los levitas cantaban a Dios, comenzaron a adorar mientras ofrecieron las ofrendas. Bendito sea el Señor, estaban en el altar del Señor. Me imagino que eso era algo maravilloso. Cómo estos líderes se humillaron delante del Señor. Es que nos dice la palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por lo que debemos, hermanos, nosotros ofrecer sacrificios de alabanza al Señor, acción de gracias, dedicarnos nosotros mismos, todo lo que somos, lo que poseemos, como un sacrificio agradable a Dios. Como nos lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como su culto racional. Después de esto, el rey Ezequías ordena que se celebre la Pascua, la fiesta solemne a Jehová. Esta fiesta que simbolizaba la liberación, la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, cómo Dios lo libertó, cómo el Señor abrió el mar. Ellos estaban celebrando, al igual que nosotros hoy en día también celebramos la libertad de la esclavitud del pecado.
La Biblia nos dice que el rey envió invitaciones por todo el territorio de Israel, no solamente de Judá, sino que mandó invitaciones para que estos se volvieran a Jehová, su Dios, y que unidos hicieran fiesta al Señor. La Biblia nos dice que esta celebración fue algo extraordinario. Fue de tanta bendición que se extendió por una semana más. Dice que desde los días de Salomón no se había hecho una celebración tan grande, tan majestuosa. Ellos ofrecían sacrificios, ofrendas, adoración, alabanza al Dios que hizo los cielos y la tierra, al verdadero Dios. Por lo que al salir de esta fiesta derribaron todos los lugares altos idolátricos, rompieron las imágenes de idolatría, cortaron los símbolos de acera, destrozaron. El rey Ezequías destrozó la serpiente de bronce que fue hecha por Moisés en el desierto, porque hasta ese entonces el pueblo de Dios le ofrecía, quemaba incienso y adoraban a esta serpiente de bronce. Nos dice la Biblia que el rey siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos del Señor, y Jehová Dios estaba con él, y donde quiera que salía, prosperaba. Mi querido hermano, es el resultado de vivir una vida consagrada, de vivir una vida agradable delante de Dios. Es lamentable que muchos de nosotros queremos vivir una vida próspera y que todo lo que hagamos nos salga bien y que Dios sea nuestro defensor, pero no queremos someternos a vivir una vida agradable delante de Dios. Y es necesario la obediencia al Señor. Esta es la llave que abre todas las puertas. Nos sigue relatando la palabra que Sennacherib, rey de los asirios, invadió a Judá y la sitió a Jerusalén con el fin de conquistarla. Y al ver esto, el rey Ezequías no se quedó estático, él se armó de valor, él comenzó a obrar, fortificó y reparó las brechas del muro de la ciudad. Cegaron las fuentes de las aguas para que el ejército enemigo no encontrara agua. Él mandó a hacer lanzas, mandó a hacer escudos, puso capitanes de guerra sobre el pueblo y armó su ejército, se preparó para la guerra. Pero algo especial que este hombre hizo fue que habló al corazón de estos hombres y les dijo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo al rey de Asiria, ni a la multitud que viene con él, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Con ellos está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¡Aleluya! Este hombre que tenía toda su confianza en el Señor. Este hombre no confió en sus propias fuerzas. Él confió en el Dios Todopoderoso. ¿Y saben algo que hizo Sennacherib? Dejó sus soldados sitiando la ciudad y se fue a combatir a otra ciudad llamada Laquis. Y envió sus embajadores a decirle al pueblo de Judá que se entregaran, que no se llevaran de las palabras del rey Ezequías. Y luego, repetidas veces, le envió unas cartas del mismo infierno, cartas blasfemando contra el Dios Todopoderoso, amenazas y blasfemias. Nos dice la Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 5. Ahora pues, no os engañe Ezequías,
Ni os persuada de este modo, ni le creáis, que ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres. Cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. El verso 17 nos dice: además de esto, escribió cartas que blasfemaba contra Jehová, Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros. ¿Para qué? Para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los demás pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombre. Después de haber leído estas cartas, el rey Ezequías no tuvo temor. ¿Saben lo que hizo? Dice la palabra que él subió a la casa de Dios y extendió delante del Señor esas cartas y oró delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. La oración, mi amado hermano, la oración, mi amada hermana, es un arma poderosa, es un arma invencible. Cuando llegan los problemas a tu vida, cuando llegan las circunstancias que parecen estar fuera de control, debes hacer tal como hizo el rey Ezequías: acercarte a Dios en ferviente y confiada oración. Dios ha prometido liberar a su pueblo de las manos de sus enemigos e impedir que suceda algo que esté fuera de su voluntad. Nos dice la Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 21, nos dice de la siguiente manera: entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca del rey Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Y esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve la cabeza la hija de Jerusalén. Pero oiga el verso 22. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en la ciudad, dice el Señor, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. ¿Y saben qué pasó? Aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató del campamento de los asirios a 185,000 soldados. Bendito sea el Señor. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo eran cuerpos muertos. Entonces el rey Sennacherib, avergonzado, este rey de Asiria, se fue y se volvió a Nínive, donde se quedó. Pero aconteció que mientras fue al templo de su dios Nisroch, estaba adorando, sus 2 hijos lo hirieron a espada y lo mataron. Así terminó la historia del rey Sennacherib, rey de los asirios, por blasfemar contra el Señor Todopoderoso. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que muchos hombres se creen de Dios?
¿Qué concepto tan pobre y tan bajo tienen de nuestro Dios Todopoderoso? Tienen estos conceptos errados y lo dicen para su propio mal. Porque ¿quién podrá estar en contra de nuestro Dios? Aunque muchos lo nieguen, Él sigue siendo Dios. Aunque muchos lo nieguen, sus propósitos se van a cumplir. Aunque muchos digan que Él no existe, Él siempre ha sido y será. Y lo bueno es que un día estos hombres arrogantes van a tener que compadecer delante de Él. Todos los que se han levantado y han blasfemado en contra de nuestro Dios, el Todopoderoso, han fracasado. O nos ha dicho la historia, o no nos dice la historia, lo que pasó con Ingersoll, quien fue un ateo con mucho talento, y declaró que la Biblia ya no se iba a leer en 10 años. Pero ¿qué aconteció? Este hombre murió hace ya mucho tiempo. Y la Biblia sigue continuando siendo el libro más leído de todo el mundo. ¿Y qué podríamos decir de Voltaire? Quien durante la Revolución Francesa dijo que el cristianismo iba a ser borrado de la existencia y que se iba a convertir en solamente una historia. Dijo también que la Biblia era el libro más desacreditado. Pero ¿saben algo? Fue su teoría la que quedó desacreditada. Porque Voltaire murió hace más de 200 años. Pero la palabra de Dios está y seguirá entre nosotros. Es que Él dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Nos dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 45, verso 18. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Dice Gálatas 6:7, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y otra versión lo dice de esta forma, no se engañen ustedes mismos. No se engañen porque de Dios nadie se burla jamás. Lo que tú cosechas es lo que ya sembraste. Como creyentes, debemos sostener la reputación y el honor de nuestro Dios, amarle, servirle y respetarle, pues Él es el único y verdadero Dios. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Él es el Dios que nosotros adoramos, el Todopoderoso, el soberano Dios del universo. Él es Jehová Eloá, el Dios todopoderoso y fuerte, el prominente, Jehová Elohim, el Dios creador, el todopoderoso, el Shaddai, el fuerte de Jacob. Esta palabra nos habla del máximo poder de Dios sobre todas las cosas. Él es el Adonai, el Señor, Jehová Jireh, el Dios que provee cada una de nuestras necesidades. Él ha provisto salvación, Él ha provisto liberación, Él ha provisto vida abundante para todos nosotros. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera, mi estandarte, quien me da la victoria. Él es Jehová Shalom, el que me da la paz. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, el Elión, el Altísimo, el Olán, el Eterno, el gran yo soy. ¿Quién es más grande que nuestro Dios? Por eso es que hoy nosotros le adoramos
y nos postramos delante de Él, delante de su presencia, y nos rendimos y rendimos nuestras vidas ante Él. Bien decía Moisés: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de maravillas? Bien dice el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que fuésemos recompensados? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los... Gracias, Señor, te damos por esta palabra. Gracias, Señor, te damos porque tú eres el Todopoderoso. Honramos y bendecimos tu nombre, Señor. Te pedimos en esta hora que seas tú bendiciendo cada vida que está conectado, Señor, viendo este mensaje, que tú seas bendiciendo su vida, fortaleciéndolo, ayudándolo, Señor, a librar sus batallas. Bendícelos, Padre, con toda bendición de lo alto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga.